Hola, yo soy Hugo y mi tema son los vectores binarios compatibles con Gateway y sus aplicaciones en ingeniería metabólica de plantas. Bueno, el método de Gateway es un método de clonación que es una técnica de recombinación sitio-específica en la que se intercambian cadenas de ADN de dos segmentos y se basa en las reacciones que lleva a cabo el bacteriófago lambda en el genoma de E. coli y en este se emplean dos enzimas importantes, que es la BP clonasa, que recombina sitios ATTB con sitios ATTP y produce sitios ATTL y ATTR, y la LR clonasa, que lleva a cabo una reacción inversa con ATTL y ATTR para hacer ATTB y ATTB. Y bueno, esto se emplea en la producción de vectores binarios en la que se toma el gen de interés flanqueado por sitios ATTB y ATT, bueno, sí, a sitios ATTB y que es amplificado por PCR y luego se inserta en un ah, vector donante que puede ser como P-Don-R, que ya trae los sitios ATTP incluidos, y se genera un vector de entrada que después este puede ser amplificado, por ejemplo, en E. coli, y posteriormente ya este hace una reacción LR con un vector destino para ya producir propiamente el vector de expresión con el gen de interés y con todos los elementos genéticos para poder expresar propiamente el gen como se quiere en el organismo correcto. Bueno, ah, para la transformación de plantas, mediada por Agrobacterium, primero se utilizaban vectores cointegrados en el que se insertaba el gen de interés en la región de DNA de transferencia de un plásmido inductor de tumores, pero estos vectores cointegrados eran demasiado grandes y difíciles de trabajar en el laboratorio, entonces se empezó a utilizar un sistema binario en el que se utilizaba el plásmidos TI desarmados, que son los plásmidos TI, pero sin sus genes cancerígenos o de opinas, y el vector binario, que tenía ya el gen de interés y se podía expresar en dos especies diferentes, que pues sería el agrobacterium y la planta. Y bueno, aquí ya propiamente se ve cómo se tiene el vector binario con los sitios LB y RB, que se inserta en ¿cómo se llama? En el Agrobacterium, y que ya normalmente incluye los plásmidos TI desarmados, y estos plásmidos TI son importantes por la región de virulencia, que son estos genes VIR los que se encargan de tomar el gen que está flanqueado por los sitios LB y LR e insertarlo dentro del genoma de la planta. Y pues sí, y para los dilemas bioéticos y controversiales de la investigación de animales. Oh, Man- ese ya lo reviso yo aparte, ese no es necesario que ah, lo presente. Ajá, ok, pues ok. sería todo Muy entonces. bien. Gracias. Ok, muy bien. Tenemos mucho tiempo para preguntas, entonces, vamos a empezar con una que me hubiese gustado ahondar un poco más en clase, pero vamos a hablarla de una vez. Eh, Déjame mostrarte rápidamente tu plásmido que pusiste, en particular el pedonor. Dejo de compartir entonces. Sí, por favor. A ver, entonces puedo compartir para que puedas ver. Ya puedes ver mi PDF. Ya. Sí. Ok. Entonces, mira, en esta parte está el pedonor que ustedes pusieron, ¿verdad? Es este de aquí. Ahora, Sí. mi pregunta es respecto a estos dos marcadores. Mira, si tú te das cuenta, hay uno de canamicina y uno de cloranfenicol, me parece. En esta parte. Ahora, hay dos marcadores de antibiótico. ¿Ah? Ujú. Y lo más interesante es que uno de ellos está dentro del cassette de recombinación de Gateway, que es el ATTP1, ATTP2. Ahora, hay un tercer gen de selección que no es de marcador de resistencia a antibiótico, es un productor de endotoxinas, que es CDB.
Entonces mi pregunta, Hugo, es, ¿para qué sirve cada uno de esos tres marcadores? ¿Cómo se usan? ¿Cuál es su tarea en todo el proceso de clonación desde que tú tienes el plásmido en E. coli hasta que pasaste bueno, en este caso hasta la recombinación BP, porque ya de aquí ya pasa al otro vector, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la función de cada uno de estos marcadores? Bueno, primero con la canamicina, eh, este es es como el gen de resistencia para observar si el E. coli se le insertó el plásmido y se transformó. Y después el otro gen de resistencia que está dentro de la sección que se inserta, pues ese es más propiamente para una vez que ya esté insertado dentro de la planta, para ver si la planta eh, pues si No, está este no es transformada. para la planta porque este plásmido no es el de expresión, es solamente el plásmido que va, bueno, es el plásmido que va a ser el de entrada, el que va a ser la clona de entrada. Entonces, este no va a llegar a la planta, entonces este marcador no es para la planta. A ver, otra vez, entonces. Ah, ok, pues la canamicina sí es para el E. coli y después, entonces en este punto es No, cuando, todos son para E. coli, eso sí te lo adelanto, los tres son para E. coli, entonces, pero ¿para qué sirve cada uno? O sea, ¿en qué proceso de selección? ¿en qué proceso de selección? Ok. Am, pues es que sí, como yo lo tenía entendido, es que pues sí, la canamicina es para observar en el E. coli y luego ya que el fragmento es insertado ¿cómo se llama? Al vector destino, pues ahí entonces sería como para observarlo, su función en el Agrobacterium y entonces sería para la resistencia del Agrobacterium, el CMR. ¿Y cuál otro es? El CCDB. El CCDB. Y de hecho, si te das cuenta, ok, a ver, ¿para qué es el CCDB primero? Ok, el CCDB. Ah, O no sea, sé. porque si te das cuenta, estás bombardeando a la pobre bacteria con puros, marcadores de selección y pues hay que ver para qué sirve cada uno, ¿no? Eh, Fíjate, si tú dices que el CAN es para saber si la bacteria ya adquirió o no adquirió el plásmido, pues entonces, ¿cuál es la función de los otros? Ajá. Ahora, si por otra parte dijeras que es para que selecciones cuáles son recombinantes de cuáles no, porque va a estar el inserto en los sitios HTTP1 y HTTP2, entonces se vuelve un poco redundante el por qué pusiste el CCDB, que es para una endotoxina, y el CMR, que es para un antibiótico. O sea, no tiene caso poner dos que de todas maneras se van a desechar. Entonces, esa es la pregunta, ¿para qué sirve? Y me llama la atención porque gran parte de este grupo optó por Gateway, pero me sorprende que de pronto no saben para qué son los elementos de Gateway. Entonces, ese se va a dar como tarea, Hugo. Bueno, mira, otra de las preguntas que te quería hacer porque ya se nos va a acabar el tiempo es, ¿cuál es la diferencia entre vector donante y vector de entrada? Vector donante y vector de entrada, pues mm, en este caso el vector donante pues tiene sitios HTTP, entonces es para insertarle el gen se necesita hacer una reacción BP con la BP clonasa y vector donante y ¿cuál otro? Vector de entrada. Y vector de entrada. Ah, y pues el vector de entrada ya es como sería el producto después de la reacción BP, que ya se tiene el gen insertado dentro del vector donante, No, esa es ¿no? una clona de entrada. Es una clona que ya tiene tu plásmido recombinante, pero yo estoy hablando antes de ese plásmido recombinante solamente del vector. Ajá. Es decir, tú aquí tienes un P-donor, que tú bien lo dijiste, este es un donante. Ajá. Ujú. Este es un donante
Pero hay otra variante de vectores, vamos a decirlo así, vacíos, porque este está vacío, que se llaman, en lugar de vectores donantes, se llaman vectores de entrada. ¿Qué los diferencia? ¿Alguna idea? Vectores de entrada. Ah, creo puede ser que un sitio múltiple de clonación, Va por ahí, pero no es un sitio múltiple de clonación. ¿no? O pues si va por ahí sería entonces que no se le inserta el gen por el método de gateway, sino sería por mm, uno diferente que puede ser ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Lo ah, tienes en la punta de la lengua, estoy seguro. si no es MS, si no es con sitio múltiple de clonación, entonces no son con enzimas de restricción, sería con Golden Gate, No, ¿no? o sea, sí son Sí, enzimas de restricción. sí son Ajá. con enzimas de Ok, restricción. ok, bueno, solo porque sí, bueno, es que los sitios de clonación múltiple sirven con enzimas de restricción, pero bueno, no se le llama propiamente sitio de clonación múltiple, pero bueno, sí, el punto es que sirve para insertar un gen ahí, ¿no? Ujú. Ok, ya me respondiste la de cointegrado y binario, entonces esa te la voy a tomar por buena porque la respondiste mientras estabas exponiendo tu presentación. Entonces, pues ya, Hugo, eso sería todo. Ya puedes terminar tu grabación y porfa, súbela cuanto antes a tu Ilumen, ¿vale? Sí, ok. Vale, pues, Muchas gracias. dale, nos vemos.